En las profundidades primordiales de Jotunheim, donde las sombras eternas se entretejían con nieblas impenetrables y los vientos gélidos susurraban secretos ancestrales, surgió una unión prohibida que estremecería los cimientos del cosmos ordenado. Loki, el astuto dios embaucador de Asgard, cuyo ingenio travieso y malicia insondable lo convertían en una figura de eterna ambigüedad entre los Aesir, se entregó a los brazos de Angrboda, la giganta de ferocidad incomparable y belleza salvaje que habitaba en el bosque de hierro. Esta pareja, nacida de linajes opuestos y unidos por un lazo de caos primordial, engendraba en sus entrañas criaturas de destino funesto, seres cuya mera existencia profetizaba la ruina de los dioses celestiales. Así, en medio de un trueno devastador que rasgó los cielos tormentosos, Fenrir vino al mundo, un lobo de proporciones colosales cuya mirada ardiente ya presagiaba la voracidad incontrolable que devoraría el orden divino. Los dioses de Asgard, guardianes de la armonía cósmica y poseedores de una sabiduría forjada en batallas épicas contra el caos primordial, habitaban en palacios resplandecientes de oro y luz eterna, donde el Yggdrasil extendía sus ramas protectoras sobre los 9 mundos. Odín, el padre de todo, con su único ojo que penetraba los velos del destino y su lanza Gungnir, que nunca fallaba su blanco, reinaba con autoridad suprema sobre los Aesir, rodeado de Thor, el dios del trueno cuya fuerza titánica aplastaba montañas, y de Frigg, la reina de profundos conocimientos proféticos. En este reino de pureza y poder inquebrantable, donde cada amanecer traía promesas de victoria eterna sobre las fuerzas del desorden, las Nornas, aquellas tejedoras misteriosas del destino, sentadas a la raíz del gran fresno cósmico, hilaban los hilos inevitables del Ragnarok. Sus visiones, envueltas en un velo de inevitabilidad aterradora, revelaron que los vástagos de Loki y Angrboda traerían una destrucción de magnitud abrumadora, con Fenrir como el instrumento principal de la aniquilación divina. Angrboda, cuya estatura imponente eclipsaba las cumbres nevadas y cuya risa resonaba como avalanchas furiosas, criaba a sus hijos en el corazón indómito del bosque de hierro, un lugar de árboles retorcidos y brujas espectrales que danzaban bajo lunas ensangrentadas. Allí, Fenrir, a un cachorro de tamaño desproporcionado, mostraba ya una ferocidad que hacía temblar la tierra bajo sus patas, devorando presas enteras con mandíbulas que trituraban huesos como ramas secas. Jormungandr, la serpiente de escamas iridiscentes y veneno corrosivo, se enroscaba en espirales interminables, mientras Hel, de pálida belleza mortuoria y mitad cadáver putrefacto, gobernaba sombras invisibles con una serenidad escalofriante. Loki, visitando esporádicamente este nido de monstruosidades con su sonrisa enigmática, alimentaba en secreto el crecimiento de su prole, sabiendo que su linaje caótico desafiaría el trono de Asgard y sembraría el terror en los corazones de los inmortales. Las profecías de las Nornas, pronunciadas en susurros que helaban la sangre de los dioses más valerosos, pintaban un tapiz de horror inminente donde Fenrir, el lobo de fauces insaciables, se alzaba como el verdugo predestinado de Odín. Urd, Verdandi y Skuld, con sus ruecas girando sin cesar bajo la luz espectral del pozo de Urd, declararon que este hijo monstruoso rompería cadenas forjadas por manos divinas y desataría una furia que engulliría al padre de todo en las fauces de la oscuridad absoluta. Los Aesir, al enterarse de tales augurios a través de los cuervos mensajeros de Odín, Hugin y Munin, que surcaban los cielos trayendo ecos del destino, sintieron un pavor reverencial que contrastaba con su gloria habitual. Así, el orden perfecto de Asgard, forjado en eones de batallas victoriosas, se vio amenazado por el nacimiento de una bestia cuya mera existencia encarnaba la venganza de los Jotun contra los invasores celestiales. Odín, en su salón de Valaskjalf, donde las estrellas brillaban en el techo de cristal, convocó un consejo solemne de los dioses,
sus rostros iluminados por el fulgor de antorchas eternas que proyectaban sombras danzantes de ansiedad profunda. Allí, con voz grave que resonaba como truenos lejanos, relató las visiones proféticas que anunciaban la progenie maldita de Loki, enfatizando la magnificencia destructiva de Fenrir, cuyo aliento envenenado marchitaría los campos de Ida. Thor, martillo en mano y ojos llameantes de ira justiciera, propuso aplastar al lobo en su cuna con un golpe que partiría el mundo, pero Frigg, con su intuición materna y conocimiento de los hilos invisibles del destino, advirtió que tales acciones apresuradas solo aceleraría el cumplimiento de las profecías inescapables. En este momento de tensión divina, donde el aire se cargaba de presagios ominosos, los Aesir decidieron intervenir con astucia suprema, trayendo a los hijos de Angrboda a Asgard para vigilar de cerca la semilla del caos. La expedición a Jotunheim, liderada por Odín en persona con su séquito de guerreros divinos envueltos en armaduras relucientes, atravesó valles helados y ríos tumultuos hasta llegar al bosque de hierro, donde Angrboda montaba guardia con ferocidad maternal. Loki, advertido por sus instintos embaucadores, fingió sumisión ante los Aesir, permitiendo que se llevaran a Fenrir, Jormungandr y Hel sin oponer resistencia aparente, aunque en su corazón ardía la llama de la traición futura. Angrboda, rugiendo de furia primordial que hacía estremecer los árboles milenarios, maldijo a los dioses con palabras que profetizaban su caída, jurando que su sangre Jotun fluiría en las venas de vengadores invencibles. Así, los tres hermanos monstruosos fueron arrancados de su morada salvaje, simbolizando el primer choque entre el orden asgardiano y el caos indómito que Fenrir representaba en su esencia más pura. En Asgard, los dioses intentaron domesticar a Fenrir con cuidados aparentes de benevolencia, alimentándolo con las carnes más selectas de bestias míticas y observándolo con ojos cargados de sospecha constante. El lobo, cuya pelaje grisáceo brillaba con un lustre sobrenatural y cuyos ojos amarillos perforaban almas como dagas ardientes, crecía a un ritmo alarmante que desafiaba las leyes de la naturaleza divina. Los Aesir, maravillados y aterrorizados por igual ante esta criatura de magnificencia aterradora, debatían en secreto sobre el mal que su mera presencia infundía en los salones dorados. Este nacimiento monstruoso, nacido de la unión impía de Loki y Angrboda, marcaba el inicio de una era de presagios sombríos donde la pureza de Asgard enfrentaba la irrupción inevitable del destino Ragnarok. Mientras Fenrir jugueteaba en los prados eternos de Asgard con una inocencia fingida que ocultaba su voracidad latente, las Nornas continuaban tejiendo su sino con hilos negros de destrucción colosal. Odín, consultando las runas grabadas en las ramas del Yggdrasil, vislumbró fragmentos de la batalla final donde las fauces del lobo se cerraban sobre su garganta en un acto de aniquilación suprema. Los dioses, unidos en su reverencia por el orden cósmico, sentían el peso aplastante de la profecía que transformaba el nacimiento de Fenrir en el catalizador de su propio ocaso glorioso. Así, el capítulo inicial de esta saga divina se desplegaba con la gravedad de un trueno lejano, anunciando tormentas de proporciones cósmicas. Por favor, suscríbanse al canal para apoyar este canal nuevo que trae estas historias épicas de mitología nórdica con tanto detalle y pasión. Su suscripción significa el mundo para continuar explorando estos misterios ancestrales. En los prados eternos de Asgard, donde la hierba resplandeciente se mecía bajo vientos perfumados de gloria divina y los rayos del sol eterno bañaban los salones dorados de los Aesir, Fenrir se desenvolvía con una vitalidad sobrecogedora que desafiaba las leyes inmutables de la creación cósmica. Los dioses, en su aparente benevolencia y con corazones cargados de vigilancia astuta, le prodigaban carnes suculentas de toros míticos y ciervos de cuernos infinitos, presenciando cómo el lobo devoraba festines enteros con una voracidad que hacía temblar los cimientos de la tierra. Día tras día, su cuerpo se expandía en proporciones colosales. Su pelaje gris plateado se volvía más denso y lustroso
como la noche tormentosa, y sus ojos amarillos brillaban con una inteligencia maligna que perforaba las almas de los inmortales. Así, lo que comenzó como un cachorro de ferocidad juguetona se transformaba en una bestia de magnificencia aterradora, cuyo mero aliento envenenaba el aire puro de los 9 mundos. Odín, el Allfather de sabiduría insondable y ojo único que escudriñaba los velos del destino entrelazados en las raíces del Yggdrasil, observaba con creciente pavor reverencial cómo Fenrir superaba en tamaño a los caballos más nobles de los dioses y amenazaba con eclipsar las montañas sagradas de Ida. Thor, el portador del martillo Mjolnir, cuya fuerza titánica había aplastado ejércitos de gigantes primordiales, sentía un escalofrío divino ante la perspectiva de un enemigo cuya mandíbula parecía capaz de engullir el sol mismo en su cenit glorioso. Frigg, reina de profecías maternales y tejedora de hilos invisibles que unían el presente al apocalipsis, susurraba advertencias en los consejos celestiales, recordando que las Nornas habían hilado un sino inexorable donde el lobo se alzaba como verdugo supremo. En este reino de orden perfecto, ahora perturbado por la presencia de una anomalía caótica de proporciones abrumadoras, los Aesir debatían con voces graves el mal que su propia astucia había invitado a sus puertas doradas. La tensión divina se acumulaba como nubes de tormenta sobre los salones de Gladsheim, donde los dioses se reunían en asambleas solemnes iluminadas por antorchas de fuego eterno que proyectaban sombras danzantes de ansiedad profunda en las paredes talladas con runas de victoria pasada. Fenrir, consciente de las miradas cargadas de sospecha que lo rodeaban, gruñía con una voz que resonaba como truenos subterráneos, revelando en cada movimiento la herencia salvaje de su madre Angrboda y la malicia embaucadora de su padre Loki. Los cuervos Hugin y Munin, mensajeros alados de Odín que surcaban los cielos trayendo ecos de profecías ominosas, confirmaban que el crecimiento imparable del lobo aceleraba el reloj cósmico hacia el Ragnarok profetizado. Así, los guardianes de Asgard, forjadores del equilibrio entre luz y oscuridad, enfrentaban la irrupción de un caos encarnado cuya mera existencia profanaba la pureza de su dominio eterno. Decididos a someter la amenaza con astucia superior a la fuerza bruta, los Aesir convocaron a los herreros más excelsos de sus reinos, aquellos enanos prodigiosos de Nidavellir, cuyas forjas rugían con fuegos primordiales y martillaban metales imposibles extraídos de las entrañas del mundo. De estas fraguas legendarias emergió Leding, la primera cadena de resistencia inconmensurable, tejida con eslabones gruesos como troncos de robles milenarios y templada en ríos de lava divina que endurecían su estructura hasta la indestructibilidad aparente. Odín, con su lanza Gungnir en mano y voz resonante de autoridad suprema, se presentó ante Fenrir en los campos de juego, proponiendo un desafío que apelaba al orgullo insaciable del lobo: demostrar su fuerza invencible, rompiendo la atadura como un mero deporte entre aliados celestiales. El monstruo, con ojos relampagueantes de astucia lobuna, aceptó la prueba con una risa gutural que heló la sangre de los dioses ocultos en las sombras. Fenrir permitió que Ledin se ciñera alrededor de su pecho masivo, cuyos músculos se hinchaban como colinas vivientes bajo el pelaje tormentoso, y con un esfuerzo que hizo estremecer la tierra de Asgard, expandió su tórax colosal hasta que los eslabones se dieron con un estruendo devastador similar a montañas colapsando en avalanchas furiosas. Los fragmentos de la cadena volaron como proyectiles letales, esparciéndose por los prados eternos y dejando surcos profundos en la hierba sagrada que tardarían eones en sanar. Los Aesir, testigos remotos de esta demostración de poder sobrenatural, sintieron un terror reverencial que contrastaba con su gloria habitual, comprendiendo que la fuerza de Fenrir trascendía las artes mortales y divinas por igual. Este fracaso inicial, lejos de desanimarlos, avivó la urgencia de forjar una solución más formidable,
pues el lobo ahora los miraba con una sospecha creciente que nublaba su fingida lealtad. Sin demora, los enanos de las profundidades respondieron al llamado desesperado de los dioses, vertiendo su genio arcano en la creación de Dromi, una cadena de doble fortaleza respecto a su predecesora, cuyos eslabones entrelazados brillaban con runas encantadas que prometían contener incluso a titanes primordiales despertados del caos. Thor, con su barba roja flameante y martillo reluciente, lideró la nueva aproximación al lobo, disfrazando el reto como una competencia amistosa para probar los límites de la amistad entre Asgard y su invitado monstruoso. Fenrir, aunque sus instintos aguzados olfateaban la traición latente en el aire cargado de tensión, sucumbió nuevamente a su orgullo voraz, permitiendo que Dromi se envolviera alrededor de sus extremidades poderosas como serpientes de hierro vivientes. Con un rugido que rasgó los cielos y un tirón que invocó tormentas repentinas, el lobo destrozó la segunda atadura, enviando ecos de su triunfo por todo el Yggdrasil hasta los confines de Jotunheim. El fracaso de Dromi profundizó el abismo de pavor entre los Aesir, quienes se congregaban en el salón de Hlidskjalf bajo la mirada penetrante de Odín, debatiendo con voces entrecortadas por el peso de la profecía inminente que convertía cada día en un paso hacia la aniquilación. Loki, el padre progenitor cuya presencia errática rondaba los bordes de Asgard con sonrisas enigmáticas, observaba en silencio el dilema de sus antiguos aliados, sabiendo que su linaje caótico cumplía inexorablemente el designio de las Nornas. Fenrir, ahora un coloso cuya sombra eclipsaba templos enteros y cuya hambre requería festines de bueyes legendarios por docenas, merodeaba los límites de los dominios divinos con una ferocidad contenida que presagiaba tormentas cósmicas. Los dioses, unidos en su desesperación reverencial, comprendieron que solo un artefacto de magia imposible podría doblegar al hijo de Angrboda antes de que su crecimiento imparable consumiera el equilibrio sagrado. Mientras el lobo engullía cantidades obscenas de carne que agotaban los rebaños celestiales y su aliento cálido marchitaba flores eternas en los jardines de Idún, los mensajeros alados de Odín traían vislumbres de las visiones nornas donde las fauces de Fenrir se cerraban sobre el cuello del padre de todo en un clímax de destrucción suprema. Frigg, con lágrimas proféticas surcando su rostro radiante, imploraba a los dioses que actuaran con rapidez, pues cada amanecer magnificaba la amenaza que habían acogido en su seno por astucia mal calculada. Thor, conteniendo su ira justiciera que ansiaba aplastar al monstruo con un solo golpe de Mjolnir, accedía a la prudencia colectiva, reconociendo que la fuerza bruta había sido superada por un poder primordial inigualable. Así, el crecimiento imparable de Fenrir tejía un tapiz de tensión divina donde el orden de Asgard pendía de un hilo tan frágil como las primeras cadenas rotas. En las fraguas ocultas de Svartalfheim, los artesanos divinos ya tramaban la concepción de Gleipnir, pero por ahora los Aesir contenían el aliento ante la bestia que, con cada paso atronador, acercaba el Ragnarok a las puertas de oro. Fenrir, sintiendo la fragilidad de sus captores inmortales, jugueteaba con una malicia juguetona que ocultaba su destino verdugo, devorando no solo sustento, sino la confianza en el cosmos ordenado. Los dioses, en su magnificencia amenazada, enfrentaban la paradoja de haber domesticado al caos solo para verlo crecer en su propio regazo eterno. Este capítulo de conflicto primordial culminaba en un equilibrio precario, presagiando el sacrificio heroico que sellaría temporalmente la furia del lobo colosal. En las profundidades umbrías de Svartalfheim, donde las fraguas eternas rugían con fuegos primordiales que iluminaban cavernas de obsidiana reluciente y los enanos prodigiosos martillaban con precisión sobrenatural los secretos del cosmos, los Aesir enviaron a Skirnir, mensajero veloz de Freyr, con un mandato desesperado forjado en el consejo de Odín. Este emisario divino,
envuelto en una capa de sombras danzantes y armado con la urgencia del destino inminente, descendió a las moradas subterráneas para solicitar un artefacto de magia imposible que doblegara la furia imparable de Fenrir. Los hijos de Ivaldi y Brok, maestros artesanos, cuya destreza había forjado tesoros legendarios como el martillo Mjolnir y la lanza Gungnir, escucharon la súplica con ojos brillantes de genio arcano, comprendiendo que solo materiales etéreos e imposibles podrían tejer la atadura suprema. Así, en un acto de creación divina que desafiaba las leyes de la existencia tangible, surgió Gleipnir, una cinta de apariencia sedosa y ligereza engañosa, nacida de 6 elementos fantasmales que ningún ojo mortal había contemplado en su pureza original. El primer ingrediente, el sonido fugaz de las pisadas de un gato sobre la nieve virgen, fue capturado en hilos vibrantes que susurraban con sigilo felino, infundiendo a Gleipnir una flexibilidad elusiva que burlaba la rigidez del hierro forjado. La barba de una mujer, ese tesoro delicado y efímero, arrancado de la suavidad primordial antes de que el tiempo lo marchitara, aportó una tersura seductora que ocultaba la tenacidad inquebrantable del artefacto mágico. Las raíces profundas de las montañas eternas, extraídas de las entrañas del Yggdrasil mismo, donde se anclaban los 9 mundos, prestaron una solidez subterránea que resistía terremotos cósmicos con inmovilidad absoluta. Los tendones flexibles de un oso, símbolo de fuerza brutal y resistencia indómita en las selvas heladas de Midgard, entretejieron fibras que se contraían con violencia contenida ante cualquier esfuerzo titánico. El aliento vaporoso de un pez, ese suspiro acuático capturado en las profundidades abisales donde la luz nunca penetraba, añadió una cualidad resbaladiza e impenetrable que escapaba a toda comprensión física. Finalmente, la saliva de un pájaro en vuelo, gota iridiscente de pureza alada recogida en el ala del águila de las cimas, selló el conjuro con un brillo efímero que unía lo imposible en una armonía de poder absoluto. Gleipnir, ligera como la seda de las doncellas de Vanaheim y fina como el hilo de las nornas en su rueca del destino, reposaba en las manos de Skirnir como un prodigio de engaño sublime, lista para confrontar la magnificencia destructiva de Fenrir en la isla remota de Lyngvi. Los dioses, reunidos en solemne asamblea bajo el techo estrellado de Hlidskjalf, contemplaron la cinta con una mezcla de asombro reverencial y ansiedad profunda, sabiendo que su éxito determinaría el aplazamiento del Ragnarok profetizado. Odín, con su ojo único perforando los velos del futuro entretejido, pronunció palabras de encomio a los enanos, reconociendo que esta obra trascendía las cadenas mortales de Ledin y Dromi, rotas por la fuerza colosal del lobo. Thor, conteniendo su ira justiciera con puño cerrado alrededor de Mjolnir, juró que esta sería la atadura final que preservara el orden divino hasta el ocaso inevitable de los Aesir. La comitiva divina, liderada por Odín en su corcel de 8 patas, Sleipnir, que galopaba sobre olas y vientos con gracia sobrenatural, arribó a la isla de Lyngvi, donde Fenrir merodeaba con pasos atronadores que hacían temblar las rocas primordiales. El lobo, ahora un coloso cuya sombra eclipsaba acantilados enteros y cuya melena gris tormentosa ondeaba como nubes de tormenta, alzó la cabeza con ojos amarillos cargados de sospecha astuta al vislumbrar la delegación celestial. Los Aesir, desplegando su astucia suprema, presentaron Gleipnir no como cadena sino como cinta de juego amistoso, apelando al orgullo insaciable de la bestia para que probara su fuerza invencible contra este lazo aparentemente frágil. Fenrir, inhalando el aire cargado de engaño con fosas nasales dilatadas, gruñó con voz resonante que retumbaba como truenos lejanos, declarando que solo aceptaría la prueba si uno de los dioses colocara su mano noble en sus fauces como garantía de lealtad inquebrantable. Un silencio ominoso envolvió la isla rocosa, donde las olas del mar circundante chocaban con furia contenida contra peñascos negros,
mientras los inmortales intercambiaban miradas de pavor reverencial ante la condición lobuna de astucia maligna. Loki, el progenitor embaucador cuya presencia espectral rondaba los bordes del grupo con sonrisa enigmática, evadió la responsabilidad con excusas fluidas nacidas de su naturaleza traicionera. Thor, dios del trueno, cuya mano derecha blandía destrucción titánica, retrocedió ante la perspectiva de sacrificar su extremidad por el bien mayor del cosmos ordenado. Entonces Tyr, el valiente señor de la justicia y el honor inmaculado, cuyo escudo resplandeciente había defendido Asgard en batallas gloriosas contra Jotun primordiales, avanzó con paso firme y sereno, ofreciendo su diestra pálida y fuerte a las mandíbulas colosales del monstruo. Tyr, con corazón noble latiendo bajo su coraza de oro bruñido y ojos azules resplandecientes de coraje heroico, introdujo su mano en el abismo de fauces donde colmillos como espadas curvas brillanteaban con saliva venenosa y aliento cálido marchitaba la hierba cercana. Fenrir, complacido por esta prenda de confianza divina, permitió que Gleipnir se ciñera alrededor de su pecho masivo y extremidades poderosas, sintiendo al principio su suavidad seductora como un roce insignificante contra su piel impenetrable. Con un esfuerzo inicial que hizo estremecer la isla entera y provocó marejadas furiosas en el océano circundante, el lobo tensó sus músculos colosales, esperando que la cinta cediera como las cadenas previas ante su poder primordial. Pero Gleipnir, traicionera en su delicadeza aparente, se endureció instantáneamente con un fulgor mágico que iluminó las rocas de Lyngvi, contrayéndose con mayor fuerza cuanto más luchaba la bestia contra su abrazo inexorable. El rugido de Fenrir, un alarido de furia cósmica que rasgó los cielos y convocó nubes tormentosas sobre Asgard distante, reverberó por los 9 mundos mientras sus patas arañaban la tierra rocosa, dejando surcos profundos como cañones primordiales. Cuanto más forcejeaba el coloso encadenado, más se apretaba Gleipnir con tenacidad sobrenatural, sus hilos etéreos fusionándose en una red irrompible que burlaba la violencia titánica del hijo de Loki y Angrboda. Los dioses, testigos de este triunfo arcano desde posiciones seguras en las alturas, estallaron en risas triunfales que resonaban con alivio profundo, celebrando el aplazamiento de su destino funesto con voces elevadas al cielo eterno. Solo Tyr, con rostro pálido de dolor estoico y mirada fija en el horror inevitable, permanecía en silencio mientras la comprensión aterradora iluminaba los ojos amarillos del lobo traicionado. Fenrir, comprendiendo la magnitud del engaño divino con una claridad maligna que helaba la sangre de los inmortales cercanos, cerró sus fauces colosales con un chasquido devastador que cortó el aire como un trueno apocalíptico. La mano de Tyr, símbolo de justicia eterna y pacto sagrado roto por necesidad cósmica, fue arrancada en un chorro de sangre divina que salpicó las rocas de Lyngvi como lluvia escarlata profética. El dios heroico, retrocediendo con un gemido contenido de agonía suprema, envolvió el muñón sangrante en su capa mientras el dolor lancinante recorría su ser inmortal con intensidad abrumadora. Así, el sacrificio de Tyr, acto de coraje incomparable que contrastaba con la astucia traicionera de sus pares, sellaba la victoria temporal de Asgard sobre el caos encarnado en Fenrir. Los Aesir, arrastrando la cinta endurecida y al lobo rugiente hacia una roca monolítica en el corazón de la isla, fijaron Gleipnir con estacas mágicas forjadas en las mismas fraguas de Svartalfheim, asegurando que cada movimiento del monstruo apretara aún más su prisión etérea. Fenrir, ahora inmovilizado en una pose de furia eterna, con baba venenosa goteando de sus fauces mutiladoras, maldijo a los dioses con juramentos que presagiaban su liberación en el Ragnarök inminente. Odín, contemplando la escena con ojo profético cargado de melancolía cósmica, reconoció que este triunfo efímero solo había postergado el cumplimiento inexorable de las nornas. Tyr,
desde entonces conocido como el dios Manco, cuya prótesis de oro brillaba como recordatorio perenne del precio pagado, encarnaba el heroísmo sacrificial que preservaba el orden divino a costa de la carne inmortal. En los salones de Asgard, el Consejo Divino reflexionaba sobre el costo colosal de Gleipnir, donde la pérdida de Tyr elevaba la tensión moral entre los Aesir y avivaba el resentimiento latente de Loki en las sombras. Frigg, con lágrimas proféticas surcando su rostro radiante de maternidad cósmica, tejía velos protectores alrededor de su esposo Odín, sabiendo que las fauces de Fenrir aguardaban en Lyngvi para cumplir la profecía suprema. Thor, martillo en mano y corazón inflamado de ira justiciera, juraba vigilar la isla remota con tormentas perpetuas que ocultaran el prisionero del mundo mortal. Este clímax de astucia y sacrificio heroico marcaba el pináculo de los esfuerzos divinos, dejando un legado de tensión divina que culminaría en la liberación apocalíptica del lobo colosal. Los eones transcurrieron en un velo de falsa paz sobre los 9 mundos, donde Asgard resplandecía con salones dorados bañados en luz eterna, y los Aesir, guardianes del orden cósmico, vigilaban la isla remota de Lyngvi con ojos cargados de ansiedad profética. Fenrir, encadenado por la traicionera Gleipnir a una roca monolítica cuya superficie grabada con runas contenía su furia colosal, rugía con alaridos que convocaban tormentas perpetuas y derramaba baba venenosa que formaba el río Van, un torrente de maldad pura que serpenteaba hacia los confines del mundo. Tyr, el dios manco cuyo muñón de oro brillaba como recordatorio eterno del sacrificio heroico, patrullaba las costas con corazón noble latiendo de deber inquebrantable. Mientras Odín consultaba las runas del Yggdrasil con pavor reverencial ante las visiones inescapables del Ragnarok. Así, el equilibrio precario forjado en astucia y sangre pendía como un hilo frágil tejido por las Nornas, aguardando el crepúsculo divino que liberaría al lobo de su prisión etérea. Señales ominosas comenzaron a manifestarse en los confines del cosmos, donde el lobo Skoll devoraba el sol en eclipses furiosos y Hati, su hermano, perseguía la luna con fauces insaciables, presagiando el caos primordial que rompería las ataduras del destino. Loki, el embaucador progenitor confinado en cuevas heladas, con entrañas de serpiente goteando veneno corrosivo sobre su rostro contorsionado, tramaba en silencio la venganza de su linaje contra los Aesir que lo habían traicionado. Jormungandr, la serpiente mundial de escamas iridiscentes, agitaba sus anillos colosales en las profundidades abisales, envenenando océanos con su aliento letal, mientras Hel, soberana del inframundo de pálida belleza mortuoria, reunía legiones de sombras para el asalto final. En este tapiz de presagios apocalípticos, donde el Yggdrasil temblaba en sus raíces primordiales, el Ragnarok se aproximaba con la inevitabilidad de un trueno cósmico devastador. El crepúsculo de los dioses irrumpió con una ferocidad que rasgó los velos del cielo eterno, cuando los hijos de Muspel, liderados por el flameante Surtir con espada llameante capaz de incinerar los 9 mundos, cruzaron el puente Bifrost en un arco iris de fuego destructivo. Los cuernos de Gjallar resonaron desde la morada de Heimdall, el vigía de ojos penetrantes que anunciaba la hora fatal con un toque que helaba la sangre de los inmortales, convocando a los Einherjar de Valhalla en oleadas de gloria guerrera. Odín, montado en Sleipnir, de 8 patas veloces como el viento, lideraba a los Aesir hacia el campo de Vigrid, vasto llano de batallas profetizadas donde el destino se cumpliría en chorros de sangre divina y acero encantado. En medio de este cataclismo inicial, donde Jotun y monstruos aliados de Loki surgían de las sombras primordiales, Gleipnir comenzó a ceder ante la furia acumulada de Fenrir durante eones de cautiverio indigno. Con un estruendo que estremeció los fundamentos del Yggdrasil y provocó terremotos que abrieron grietas colosales en Midgard, Fenrir destrozó la cinta mágica,
liberando su forma titánica, cuya sombra eclipsaba montañas enteras y cuya melena gris tormentosa ondeaba como nubes apocalípticas. Sus fauces, amplias como abismos insondables y armadas con colmillos curvos como guadañas primordiales, se extendían desde la tierra hasta el cielo, rozando el suelo con la mandíbula inferior y el firmamento con la superior en un bostezo de aniquilación suprema. El río Van se desbordó en avalanchas de baba tóxica que marchitaba ejércitos enemigos y aliados por igual, mientras el lobo rugía con voz que convocaba vientos huracanados cargados de presagios funestos. Libre al fin, el hijo de Loki y Angerboda se unía al caos del Ragnarok, encarnando la venganza profetizada que los Aesir habían intentado aplazar con cadenas rotas y sacrificios heroicos. En el corazón ardiente de Vigrid, donde cuerpos de dioses y gigantes se apilaban en montes escarlata y el aire se espesaba con humo de mundos agonizantes, Fenrir cargaba con pasos atronadores que pulverizaban rocas primordiales y devoraba filas enteras de Einherjar con voracidad incontrolable. Odín, el padre de todo con armadura resplandiente y lanza Gungnir empuñada en mano firme, enfrentaba su sino con coraje supremo, sabiendo que las Nornas habían hilado su garganta como presa destinada a las fauces del verdugo lobuno. Thor, enzarzado en duelo titánico con Jormungandr, cuya mordedura envenenaba sus venas divinas, gritaba maldiciones justicieras, mientras su martillo Mjolnir tronaba contra escamas irrompibles. Heimdall y Loki se aniquilaban mutuamente en un choque de astucia traicionera. Pero el clímax profético se centraba en el encuentro inexorable entre el Allfather y el monstruo que su astucia había engendrado indirectamente. Fenrir, con ojos amarillos llameantes de malicia ancestral y aliento cálido que derretía escudos encantados, embistió contra Odín con velocidad sobrenatural que desmentía su tamaño colosal, cerrando sus mandíbulas alrededor del cuello del dios supremo en un acto de venganza cósmica cumplida. La lanza Gungnir perforó inútilmente el pelaje impenetrable del lobo, mientras la sangre divina del Padre de todo salpicaba la tierra de Vigrid en chorros proféticos que nutrían el ciclo de destrucción y renacimiento. Los Aesir, testigos de esta aniquilación suprema desde el fragor de la batalla, sintieron un pavor reverencial que contrastaba con su gloria guerrera, comprendiendo que el equilibrio cósmico se inclinaba hacia el caos primordial encarnado en el hijo de Loki. Odín, último aliento, escapando en un susurro de sabiduría eterna, perecía en las entrañas del lobo, sellando la profecía de las Nornas con magnificencia trágica. Pero el destino de Fenrir, tejido con hilos inexorables por Urd, Verdandi y Skuld en su pozo primordial, reservaba un fin heroico para el verdugo divino en las postrimerías del Ragnarok devastador. Vidar, el hijo silencioso de Odín concebido para la venganza silenciosa, avanzó con paso firme y sereno entre los cadáveres apilados, su manto de pieles gruesas protegiendo su extremidad de la baba corrosiva del monstruo. Con una bota forjada de cuero curtido de bestias legendarias que resistía la fricción cósmica, Vidar pisó la mandíbula inferior de Fenrir, forzándola hacia el suelo con fuerza titánica heredada de su padre asesinado. Su diestra, fuerte como el roble milenario, se hundió en la mandíbula superior del lobo, desgarrando las fauces colosales en un gesto de ira contenida que iluminaba su rostro estoico con luz vengadora. El alarido final de Fenrir, un lamento cósmico que reverberó por los 9 mundos agonizantes y ahogó los truenos de Surtr, se extinguió en gorgoteos de sangre negra mientras Vidar separaba sus quijadas en un crujido devastador que partía huesos primordiales. El lobo gigante, símbolo supremo del caos indómito, colapsó en un montón de carne titánica que humeaba sobre Vigrid, su aliento venenoso disipándose en vientos de renovación naciente. Los supervivientes del Ragnarok, entre cenizas de mundos destruidos y mares revueltos por Jormungandr agonizante, contemplaban el cadáver del monstruo con asombro reverencial,
reconociendo que incluso la furia profetizada encontraba su consumación en el ciclo eterno. Vidar, vengador silencioso cuya acción heroica restauraba el equilibrio roto, encarnaba la promesa de un nuevo amanecer tras la aniquilación gloriosa. El legado de Fenrir perduraba en las sagas eternas de la mitología nórdica, donde su nacimiento monstruoso, cadenas rotas y apocalipsis devorador recordaban a dioses inmortales la fragilidad del orden ante el caos primordial. Odín, devorado en el clímax de su reinado supremo, cedía el trono cósmico a generaciones renovadas forjadas en el fuego del Ragnarok, mientras Tyr, manco eterno, y Vidar, vengador mudo, simbolizaban los sacrificios que preservaban la armonía cósmica. Las Nornas, reanudando su labor bajo el Yggdrasil renacido, hilaban destinos nuevos con hilos limpios de sangre lobuna, asegurando que la magnificencia destructiva del lobo inspirara temor reverencial por generaciones venideras. Así culminaba la saga de Fenrir, el gigante que devoró a Odín, dejando un tapiz de destrucción y legado inmortal en los anales divinos. Por favor, suscríbanse al canal para apoyar este canal nuevo que trae estas historias épicas de mitología nórdica con tanto detalle y pasión. Su suscripción significa el mundo para continuar explorando estos misterios ancestrales.